pues llegarían 170 delegaciones extranjeras, entre ellos 50 jefes de estados y 10 soberanos reinantes. Con esta información regreso al estudio. Gracias. Y nos públicas. Sin embargo, el ministro insistió en que la reforma le están torturando al postergar su discusión en tercer debate hasta finales de mayo. Le respondió en las últimas horas la senadora conservadora Nadia Ablel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, quien aseguró que no hay riesgo para que la reforma se hunda por falta de trámite, ya que fue radicada en septiembre de 2024, superando 2 debates en la Cámara, por lo que el debate puede continuar después del 20 de julio. Tras la decisión de la compañía Shell de vender sus negocios de gas en Colombia, Ecopetrol anunció una estrategia para sacar adelante los proyectos de gas en la región Caribe. Según la estatal colombiana, estos proyectos son técnicamente viables y pueden entrar en operación entre 2031 y 2032. La Fiscalía Nacional anunció para el próximo 8 de mayo la audiencia de imputación de cargos en contra de la asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien involucró al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. A debate de control político fue citada la ministra del Deporte, Patricia Duque, ante la reducción del 85% del presupuesto de inversión. El representante de la Cámara, Cristian Avendaño, denunció que mientras programas de formación y apoyo territorial se están desmontando, más de 60.000 millones de pesos siguen asignados a cargos administrativos, contratistas y también a burocracia. Quedó en firme la elección de Hernán Penagos como registrador nacional para el periodo 2023-2027. El Consejo de Estado negó la petición de nulidad de un grupo de ciudadanos que argumentaba una inhabilidad por haber sido miembro del Consejo Nacional Electoral y no haber renunciado a tiempo para postularse a ese cargo. Ampliación de estas y más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día viernes y esa es una buena noticia. La temperatura en Bogotá 9 grados centígrados, en Barranquilla 27, ya les voy a contar del discurso de anoche del presidente Gustavo Petro, ahí en Soledad. En Cali 20 grados, Cartagena 27, Bucaramanga 18 grados, Medellín 18, Manizales 18 grados, Armenia 11, Villavicencio 22, Neiva 23 grados centígrados. Noticias en esta mañana fría en Bogotá. Operan normalmente los aeropuertos en Colombia. También a esta hora temas virales.
los temas de conversación en las redes sociales esta mañana, incendiadas por cuenta del discurso del presidente Gustavo Petro de anoche. Por cuenta de la bajeza de la política colombiana. Néstor, Camila buenos Carvajal. días. Feliz viernes a usted, a todos los oyentes, redes sociales. Ya le voy a contar eso. Antes, reseñar que la gran tendencia en el mundo sigue siendo el Papa Francisco. Ahora, por la expectativa de su funeral y porque comienza lo terrenal, el manejo de la política para elegir a su sucesor, sigue siendo tendencia el Papa Francisco con las historias alrededor de lo que está pasando allí en el Vaticano. Pero usted tiene razón, redes sociales que amanecen incendiadas. Tendencias: HP, Cepeda, Leiva, Soledad, que era donde estaba el presidente Gustavo Petro cuando dio ese discurso el de anoche de 1:22, hablando un poquito de lo divino y lo humano del Papa Francisco, que era su amigo y dijo ahora que lo apoyó en campaña, hablando de que no podrá viajar definitivamente a Roma al sepelio producto de la cirugía que les contamos aquí en Mañanas Blue, hablando de los peores momentos de su gobierno. Dice él que fue el día que nombró ministros a Ocampo, Gaviria y ahora suma a Leiva, al que le dice víbora, pero sin duda lo que le da la vuelta a las redes sociales es el HP, con el que termina refiriéndose, del que termina diciéndole a Efraín Cepeda, que también es barranquillero, costeño, que también es de la tierra donde estaba el presidente Gustavo Petro, y con ese HP están incendiadas las redes sociales. Incluso, Néstor, ya hay memes, muchos diciendo que el HP también puede significar honorable parlamentario, que no se peguen de eso, y hay toda una discusión que se vuelve hasta divertida con los memes por el HP del presidente. Camila, no puede ser honorable parlamentario, claro, porque el presidente es la Petro, grosería. No, el presidente Petro dice: yo no suelo decir groserías, pero Cepeda es un HP. Ahora, yo soy, ¿saben qué? Petrista. El presidente Petro había escrito un trino, y para esto ya le hicieron la arqueología, en el año 2016. Sí. Comillas, dijo el presidente: el tamaño de la grosería siempre mide con exactitud la deficiencia de la inteligencia. Tenía razón tal vez el presidente Petro versión 2016. Esto a los insultos y a punta de madrazos va a ser un nivel muy bajo el que está proponiendo para la política en Colombia el presidente Petro. Yo no había visto nunca este nivel. Y más al presidente del Congreso. Es que al final hay dos dignidades muy importantes, Néstor, las que están en medio de esta discusión, que sabe también por qué el HP es tendencia, y nos perdonarán los oyentes que amanezcamos con tanto HP, pero lo otro viral es el video del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ahí se fue la grosería completa contra María del Carmen Rodríguez. Es un gobierno a madrazo día y noche. O sea, el nivel que están mostrando, la verdad, es profundamente patético. No solo es bajo, es lamentable el madrazo de anoche del presidente Gustavo Petro, pero también es cierto, el del ministro de Salud fue a una directora de un hospital en el departamento. La directora de hospitales Meta. Este fue un recorrido que hacen en el hospital de Puerto Gaitán. Está el ministro en el Meta ayer haciendo un recorrido por hospitales en esa crisis de la salud que él intenta mostrar que no ocurre, y estaba viendo cómo atienden pacientes en urgencias, en hospitalización. Llega el ministro al hospital de Puerto Gaitán en el Meta y hace el recorrido con esta funcionaria, con la doctora María del Carmen Rodríguez. El ministro Néstor se entera o se da cuenta que muchos de los pacientes que tienen ahí, él recorrió urgencias, luego hospitalización, que muchos de esos pacientes tienen una orden de remisión para hospitales de Villavicencio, porque necesitan un tratamiento, una intervención, un examen que no se puede dar en la clínica. Y ahí es que el ministro se voltea y echa el madrazo diciendo: entonces ojalá usted se enferme aquí, imagínese que la lleven a Villavicencio sin su familia. Ahí viene la grosería que no voy a repetir, y eso es lo que también es tendencia esta mañana. Pero ofensivo con la señora, además. Que es además una funcionaria puesta por la gobernación. Fuera de que el ministro no tiene salud, porque la razón por la que están enviando pacientes a otras ciudades es por la crisis que hay básicamente él generó. Dos razones: porque el hospital no tiene ese servicio por el nivel de hospital, que eso pasa, Néstor, en la mayoría de pueblos de este país. Hay que remitir al paciente a la ciudad a una atención de mayor nivel. O la segunda razón es porque en ese hospital al que llega un paciente ya no atienden a la EPS que no paga, y que no paga por la crisis de la salud. Entonces este es una espiral que dice el ministro, primero, que no existe, y segundo, mire ya dónde vamos con la grosería aborto. Camila, les propongo una cosa. Señor. Vamos a escuchar primero lo que dijo el madrazo del presidente a Cepeda, que fue en Barranquilla, y después el madrazo del ministro de Salud. Y le presento mis más sinceras, rendidas disculpas a los oyentes, tener que estar retransmitiendo los putazos del gobierno. Pero es lo que tenemos.
esto es lo que da la tierrita. Yo no recuerdo que hubiésemos nunca caído tan bajo en la política colombiana. Y esto demuestra el nivel intelectual, el nivel de calidad en el que está el debate político. Va el ministro de Salud y le dice la grosería a la señora en Puerto Gaitán. Va el presidente a Soledad y le dice la grosería al presidente del Congreso. Y estamos entrando, que es lo grave, apenas arrancando la campaña política. Yo esperaba, la verdad, seguramente con ingenuidad, con ilusión, que los debates pudieran tener algún argumento. Vamos a escuchar, Camila, primero lo que dijo el presidente, porque la verdad fue 1 hora y pico de insultos, de descalificaciones, de caricaturas, de víboras, de HPs. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Pues efectivamente ayer estuvo durante casi 2 horas hablando el presidente de la República en la plaza del municipio de Soledad frente a cerca de 5.000 personas. Allí estuvo acompañado por el ministro del Interior Armando Benedetti, el director del DPS Gustavo Bolívar, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, la directora del DAPE Angie Rodríguez y también varios miembros de la bancada del Pacto Histórico. Pero estuvo el presidente inicialmente motivando a la gente a salir a la calle el próximo 1 de mayo, fecha en la que va a radicar ante el Congreso la consulta popular, y también estuvo lanzando varios dardos contra diferentes líderes políticos del país. Aprovechó para arremeterlo, decía usted, contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, a quien describió, me perdona a los oyentes, literalmente como un HP. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una, mucho HP. Cuando lo dijo, no solo hubo un estallido de gritos en la plaza de Soledad, sino también risas entre los miembros de su gabinete, incluso de su ministro Benedetti. Y es que además se refirió al presidente del Senado como Cepeda el malo. Y también se fue contra Álvaro Leiva, su ex ministro de Relaciones Exteriores, sobre quien cuestionó cómo antes todos los días supuestamente lo instaba a hacerse reelegir y ahora lo insulta como un drogadicto, lo que lo hizo referir como una víbora y un oligarca traidor. Pero ese mismo que puso la palabra drogadicto en la carta, todos los días debía diciéndome, este es el camino para hacerse reelegir. ¿Cómo así? Entonces dice que soy de lo peor, que no. Y entonces todos los días, siendo canciller, me indicaba el camino que tenía que utilizar para hacerme reelegir. Esa es una contradicción. Y es que ante una posibilidad de reelección, el presidente de la República tampoco se mostró ajeno a esta posibilidad. Dijo, eso sí, que solo volvería al poder cuando el pueblo hiciera una revolución. El día que vuelva a la presidencia de la República será porque el pueblo ha hecho una revolución. Pero los dardos del presidente contra exmiembros de su gabinete no terminaron ahí, sino que se fue también contra Alejandro Gaviria y José David Ocampo, por cuyos nombramientos pidió perdón porque los consideró un error. Me equivocó cuando llevé a ese señor Alejandro Gaviria a ser ministro de Educación. ¡Qué error tan terrible el que cometí! Tengo que pedir perdón ante ustedes. Y me equivoqué cuando llevé al señor Ocampo de ministro de Hacienda, que constituyó un subsidio a la gasolina de los ricos. Finalmente, el presidente, en casi 2 horas de discurso, Néstor, fue enfático en la necesidad de llamar a la gente a salir a las calles y afirmó que espera al menos 10 millones de personas en las plazas de diferentes municipios el 1 de mayo. Los grandes ausentes a este evento fueron los mandatarios, como la alcaldesa de Soledad o el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Los que sí estuvieron en primera línea fueron algunos congresistas del Pacto Histórico, como Pedro Flores y Ahmed Escaf. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Los que estaban al lado del presidente cuando el presidente le pega, Vanessa, el HP a Cepeda, que es barranquillero, ¿no? El presidente estaba en Soledad, pues que es ahí pegado a Barranquilla. Estaba al lado del presidente un barranquillero sonriendo. Armando Benedetti, ministro del Interior. Y estaba otro, también Gustavo director del Bolívar, DPS, claro. Gustavo Bolívar. Estaba también el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Y estaba la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Claro que eso es lo peor de la política. Si van y putean, y me perdonan la expresión, al presidente del Senado, todo el mundo aplaude, todo el mundo sonríe. Se arriesga el presidente Petro, si este es el nivel, le van a hacer lo mismo en la próxima marcha. Es decir, en la oposición le van a decir lo mismo al presidente Gustavo Petro. No fue el único madrazo. Estoy profundamente apenado de tener que hacer un programa en estos términos, pero es a lo que nos lleva el gobierno. El otro fue el del ministro de Salud, hablando el ministro con funcionarios de la salud en el departamento del Meta, hablando con la directora del hospital de Puerto Gaitán en los siguientes términos. Ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí, no tuviera familia y fue puta la mandara para Villavicencio o para Bogotá.
Para que tengan que ustedes detrás de su familia bregando a ver cómo es usted. No, pero uno tiene que meterse en los pantalones. Yo no sé qué es peor, si ojalá se enfermara usted, hijo de puta, o que el ministro a estas alturas desconoce que todos los hospitales tienen remisiones en cualquier parte del mundo. No puede haber en el hospital de Puerto Gaitán, o en el de Chiriguaná, o en el de Pitalito, no puede haber, no en todos hay plata suficiente para prestar todos los servicios médicos. Y claro que hay remisiones, y ahora mucho más por cuenta de la falta de financiamiento del sistema de salud. Un verdadero escándalo alrededor de los términos del ministro, que no suele ser, la verdad, ni el más amable ni el más decente. En Villavicencio, Taren Álvarez. Néstor, buenos días. El ministro de Salud, Guillermo Alonso Jaramillo, estuvo en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, donde se reunió con comunidades indígenas y líderes sociales. En su visita al municipio también recorrió el hospital local, donde regañó con palabras fuertes y hasta con groserías a la gerente de la ES Solución Salud, María del Carmen Ramírez, por la cantidad de pacientes que, según el ministro, iban a ser remitidos a la ciudad de Villavicencio, aun cuando podían ser atendidos en este lugar. Horas más tarde, sobre las 10 de la noche, la gobernadora del Meta se pronunció en su cuenta de X exigiendo respeto en su calidad de mujer y le recordó al ministro que su posición de poder no puede ser utilizada para intimidar a las personas. La mandataria también cuestionó que en privado el ministro ha felicitado el trabajo del sector salud en el Meta, pero que en público salga a hacer show y a insultar y maltratar a la gente. Por último, la gobernadora se solidarizó con su funcionaria, de quien dijo se encuentra bastante afectada con la situación. Desde Villavicencio, Taren Álvarez, Blue Radio. Taren, gracias. 5 de la mañana, 46 minutos. Después de eso, no muchas explicaciones en las redes sociales del muy activo en redes sociales ministro de Salud. Son las 5 de la mañana, 47 minutos. Mucha tensión en los Estados Unidos. Nuevo problema para el presidente Donald Trump por cuenta de otro migrante deportado equivocada erróneamente a El Salvador. Una corte le está ordenando que lo regrese a Estados Unidos. No la primera vez. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y es muy posible que este no sea el último caso que se refiere a deportaciones erróneas y garantía del debido proceso en el marco de las expulsiones que este gobierno está llevando a cabo. No se conoce mayor detalle del joven. En los documentos judiciales protegen su identidad y solo se refieren a él como Cristian, venezolano de 20 años que vivía en el estado de Maryland, muy cerca a Washington, y que su deportación tipifica un, abro comillas, rompimiento de contrato. Esto porque había una aplicación de asilo que Cristian había presentado y que tenía que ser resuelta por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía antes de ser deportado. Cristian entró en el 2022 a Estados Unidos como menor de edad, no acompañado, y junto a otro grupo de menores había aplicado asilo. Ahora bien, el gobierno lo señala de miembro del Tren de Aragua y dice que no le aplica ese beneficio porque es un terrorista que fue expulsado a través de la ley de enemigos extranjeros. Hoy se presume que Cristian se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo, CECOT, pues la jueza distrital Stephanie Gallagher le ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Cristian a Estados Unidos. Esto es, que tome los pasos necesarios para su regreso al país y que no se quede de brazos cruzados. Y él precisamente fue deportado junto al mismo grupo donde se encontraba el salvadoreño Kilmar Ábrego García, otro individuo que el mismo gobierno reconoció ante una corte que fue erróneamente deportado porque tenía una orden de protección que obligaba a que no lo enviaran a El Salvador. Lo cierto es que el gobierno Trump, como en el caso de Kilmar Ábrego, no parece importarle esta orden y tampoco la cumpliría. Incluso Trump, a través de su red social Truth, dijo que los demócratas están peleando como el infierno para mantener asesinos y otro tipo de criminales en Estados Unidos. Se han vuelto locos y solo se están poniendo peor, decía Trump. A propósito de esto, se suma que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está reiterando su propuesta a Nicolás Maduro de intercambio de prisioneros, ahora con una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores que oficializa la propuesta. Néstor. Juan Camilo, gracias. Hablando de Estados Unidos, atención, el gobierno de China desmiente que haya negociaciones en curso sobre el tema de los aranceles. Dice que Estados Unidos debe retirar los que puso Trump para que se desarrollen las conversaciones diplomáticas. 5:49 desde Europa, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha sido un duro intercambio, unas duras respuestas por parte de China a esta sugerencia del presidente de Estados Unidos de que estaban en marcha las negociaciones. Pero fíjate que esto ha tenido varias etapas. China primero lo desmintió, le dijo que esos eran datos falsos, pero aún así el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste, dice que están las conversaciones en marcha. Se lo responde así un periodista en la Casa Blanca. Well, they had a meeting this morning, so I can't tell you. It doesn't matter who they is. We may reveal it later, but they had meetings this morning, and we've been meeting with China. Insiste en que las reuniones han sido esta mañana, lo decía por ayer, e incluso acusa al periodista de estar mal informado. Sin embargo, el Ministerio de Comercio chino esta mañana vuelve a responder y dice que no hay conversaciones en marcha porque ellos exigen, para poner en marcha las conversaciones, que se eliminen todos los aranceles que unilateralmente ha impuesto los Estados Unidos. Hay otra información, Néstor, que trae la agencia Bloomberg, que dice que el gobierno chino habría liberado algunos aranceles a tecnología norteamericana. Sin embargo, el gobierno chino no lo confirma, Néstor. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. 9 minutos para las 6 de la mañana. Hay un drama inmenso en el noroccidente de Bogotá, en donde una niña de apenas 10 años de edad se ahogó en el río Bogotá, en el sector de Suba. Las declaraciones de la familia son terribles porque la niña estaba jugando allí, producto de que ayer no tuvo colegio porque los maestros estaban de paro. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor, se trata de una menor de apenas 10 años que fue identificada como Sara Orozco, que estaba jugando con unos amigos e incluso su hermanita con unas piedras cuando cayó de un momento a otro al río Bogotá, puntualmente en la zona ubicada en el sector del barrio Bilbao de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. La niña se ahogó y su cuerpo fue encontrado, Néstor, horas después tras intensas labores de búsqueda por parte de las autoridades. Según testigos del hecho, los niños entraron al sector por un parqueadero y fue allí cuando empezaron a jugar en cercanías al río. Al mediodía los niños empezaron justamente a lanzar piedras al agua y fue entonces cuando ocurrió la tragedia. La niña de un momento a otro cayó a las aguas. Un niño que estaba acompañándola intentó lanzarse obviamente a auxiliarle, a socorrerla. Sin embargo, no corrió con suerte porque el niño no sabía nadar. Por fortuna logró salir del agua. Sin embargo, la niña no logró su cometido y finalmente se ahogó. Gladys Pedraza, abuela de la menor, dijo que la niña y su hermanita se encontraban solas, Néstor, en la casa debido a que no tuvieron clases en su colegio, y no tuvieron clases, Néstor, porque sus profesores estaban en medio de la protesta esta que fue protagonizada por los maestros de la de ayer en Bogotá. Esto le contó la abuela de la niña a City. Y ella acaba de salir del colegio. No, ella no tuvieron hoy estudio por el bendito paro que tenían los profesores, la marcha. Entonces, por eso, las niñas no fueron al colegio. Yo les tenía su ruta, a las 5 de la mañana me recogían mi niña de la casa, se la llevaban. A las 11 me las entregaban en la casa. La niña, Néstor, y su hermanita estaban, por supuesto, solas en la casa porque sus padres de familia y sus familiares estaban trabajando en el momento en el que ocurrió este grave accidente. Todo esto porque no tuvieron clases en el colegio distrital donde estudiaban. Uno de los niños estaba en el sitio, según una mujer, se lanzó al agua, como le mencionaba, para intentar salvar a Sarita, pero desafortunadamente no logró sacarla del agua. Las labores de búsqueda, Néstor, duraron varias horas con botes de las autoridades hasta que finalmente se hizo el hallazgo del cuerpo sin vida de esta niña de apenas 10 años. Sara, gracias. Felipe, 5 de la mañana, 53 minutos. Y este es el drama en Colombia. Los papás tienen que irse a trabajar y los profesores, efectivamente, ayer, no todos, algunos cientos, estaban marchando en el centro de Bogotá contra el gobierno, contra la alcaldía de Galán, por supuestos incumplimientos, porque no hay agua, porque el gobierno de Bogotá no les da la autonomía y les descuenta cuando ellos no trabajan. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. Y es que desde las 9 de la mañana de este jueves 24 de abril se llevó a cabo una significativa movilización de docentes desde el centro histórico de Bogotá con destino a la Plaza de Bolívar. Y es que cientos de maestros del magisterio distrital, acompañados por representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, es decir, la CUT, expresaron su rechazo a las políticas del alcalde Carlos Fernando Galán. Y es que una vez en la Plaza de Bolívar, los docentes alzaron su voz para exigir mejores condiciones
condiciones laborales y manifestar su descontento con las decisiones administrativas que, según ellos, afecta el sector educativo. Pues ante esto habló Fabio Melo, directivo de la CUT Bogotá. En este paro de 24 horas, producto de las nefastas políticas del alcalde Galán, en varios aspectos: inseguridad, movilidad, el sector salud caótico. Y es que además de la concentración en la Plaza de Bolívar, también se realizaron movilizaciones frente a la sede del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, es decir, el FOMAC, que está ubicada en la carrera 15 con calle 100 y en la intersección de la carrera sexta con calle séptima, en defensa de la salud de los maestros. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. El FOMAC, que lo maneja el gobierno nacional, que es el sistema de salud, que es un desastre. Contra Petro no dicen absolutamente nada. Faltan 5 minutos para las 6 de la mañana. La Fiscalía reveló grabaciones, pruebas claves en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, unas interceptaciones a Diego Cadena. En redes sociales, el expresidente Uribe le presenta disculpas a sus abogados Jaime Lombana y Granados por cuenta de la descalificación que hace en esta grabación. Yo lo único que necesito es que él diga la verdad, porque eso es para la Corte Suprema. Sí, claro. Pero que por favor, a ver si el papá o alguien le dice que lo reciba y que simplemente a él no se le va a ofrecer nada ni nada, y no que diga la verdad, y si no la quiere decir también, pero que lo reciba. Presidente, es que lo que yo te digo es que la única vez que salió fue cuando... Es conversación con Diego Cadena, que está acusado, condenado ya en la cárcel por cuenta de los métodos no legales. En otra grabación, Uribe le agradece por su apoyo en el tema, hablando de acuerdos con Tuso Sierra, quien según Uribe fue visitado por figuras políticas. Hombre, vea, le quería contar esto. Señor, ¿recuerda el día que usted y yo nos reunimos en la 70? Sí, señor. Que hubo unas llamadas, un jugo ahí de... Nos tomamos un jugo por ahí en una... Sí, en la frutera. Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Me están investigando a mí. Y en esas grabaciones, hablando con Cadena, es donde habla mal... Los descalifica a Granados y a Lombana, por eso en público ahora les pide disculpas. 5:57 minutos, noticia económica de este día viernes. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Varios cambios se han presentado en términos de calidad de vida de los colombianos, de acuerdo con la encuesta 2024 realizada por el DANE. En el 2019 éramos menos de 50 millones de personas habitando el país y ahora somos casi 53 millones. En ese mismo lapso, el promedio de personas por hogar bajó de 3,1 a 2,86. En 6 años, los hogares biparentales, que son aquellos conformados por padre, madre e hijos, se redujeron desde el 56,7 hasta el 51,6%. Esto porque están creciendo los hogares monoparentales conformados por uno de los padres y sus hijos, pasando de 22 a 24,3, y los hogares unipersonales subiendo desde el 17 hasta casi el 20%. Los hogares con jefatura femenina vienen en ascenso, pasando del 38,4 al 46,5 en estos 6 años. Los que tienen vivienda propia han bajado del 41,6 al 36% y los que viven en arriendo han subido del 35,7 al 40,4%. Los que tienen conexiones a internet han subido del 51,9 al 65,6. El uso de celular pasó del 86 al 90,6% de la población, pero el uso de computadoras ha caído del 39 al 35%. En síntesis, somos más pese a la caída de nacimientos, pero los hogares son más pequeños. Aumentan las mujeres jefes de hogar y crece el uso de tecnologías, entre otros resultados. Víctor Grosso, datafx.com. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 50 segundos, un gusto saludarlos. Con vergüenza hoy con pena, por cuenta de una declaración del presidente Petro que baja un escalón más el nivel del debate político en Colombia, ya deteriorado en una declaración inédita en los últimos años. Yo no recuerdo nunca en la historia de Colombia, el presidente Gustavo Petro le dijo anoche al presidente del Senado, al conservador Efraín Cepeda, que es un HP. Y digo, es lo que me da pena, voy a hablarles de madrazos esta mañana, no se refiere con lo de HP a lo de honorable parlamentario, que es el chiste habitual en Colombia. El mismo presidente dice que se refiere a la grosería. Es el presidente que hace unos años, en el 2016, decía en sus redes sociales que las groserías en la política miden la deficiencia de la inteligencia. Es posible que esa versión de Petro era la correcta. En una andanada sin matices, la de anoche en Soledad en el Atlántico, sin escrúpulos, sin límites, poniendo el tono de cómo va a ser la campaña de la consulta popular, que fue lo que hizo anoche, lanzando los comités del sí de una consulta popular que a propósito ni siquiera ha sido presentada ante el Senado, y el presidente también de manera irregular ya está lanzando comités del sí. Pero así va a ser el ambiente de la política y así seguramente va a ser la bajeza de esta campaña electoral que el presidente Petro está anticipando, amarrada la consulta popular a las elecciones que vienen del año entrante, y me da la impresión de que esto va a ser, y les presento disculpas a ustedes, a madrazo limpio, con descalificaciones, sin muchos argumentos. En ese mismo discurso de casi 2 horas, mientras el presidente hablaba y lanzaba sus groserías, Armando Benedetti, que es el ministro de la Política en Colombia, también el barranquillero, y Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, que va a ser candidato presidencial, aplaudían, se reían, asentaban con la cabeza. Por eso digo, todo lo de anoche fue particularmente grave y simbólico. El discurso era sobre la consulta popular, sobre el Congreso, pero termina siendo sobre Napoleón, sobre Gaitán, sobre la Gran Colombia, sobre la Revolución Cubana, sobre su amigo el Papa. El presidente Petro termina hablando también de Álvaro Leiva, que esta semana le dijo al presidente que es un drogadicto en la carta famosa. Le dice, Petro le responde que es el mismo Leiva, y tiene razón en esto el presidente Petro, que le calentaba el oído cuando estaba de canciller, sugiriéndole que se lanzara a la reelección, que es cierto, lo hacía a día, tarde y noche el ex canciller Leiva, citando artículos del acuerdo de paz. Y dice el presidente Petro que su peor error en el gobierno fue poner de ministros a Leiva, Gaviria y a Ocampo, y que ya sin ellos ahora sí es el momento del cambio. Se me ocurren, la verdad, 100.000 errores diferentes a estos nombramientos. Y habló también el presidente anoche de reelección, dijo que el día que vuelva a la presidencia será porque el pueblo ha hecho una revolución, que la verdad es una frase de esas ambiguas que uno no sabe si quieren decir el presidente está preparando la revolución y el presidente está preparando la reelección. Me perdonarán ustedes repetir las groserías, los madrazos del gobierno, pero esto es lo que tenemos en el gobierno. No fue solo el presidente Gustavo Petro, también lo dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ya es conocido de autos, estaba en un recorrido en un hospital en el departamento del Meta. Como el ministro se enteró
de que en los pueblos pequeños de Colombia los tienen que remitir a los pacientes a hospitales de ciudades más grandes, termina diciéndole a esa gerente del hospital de Puerto Gaitán, se llama María del Carmen Rodríguez, que ojalá se enferme, hijueputa. Y digo, me perdonan ustedes, pero esto es lo que da la tierrita. Y que ojalá la remitieran a ella y a sus familiares a Villavicencio o a Bogotá, como si el ministro de Salud no pudiese decir lo mismo con mejores palabras, o como si el presidente de la República no pudiese utilizar por un segundo la decencia en sus discursos políticos. Pero así estamos. El ministro de Salud, entre otras cosas, con el madrazo a la gerente del hospital de Puerto Gaitán, desconoce que la razón por la que están remitiendo pacientes es porque no hay plata y porque es imposible sostener un sistema de salud en donde haya servicios de oncología, por ejemplo, en todos los pueblos de Colombia, y porque remiten pacientes en todos los países del mundo. Hablando del gobierno, por decisión de la Corte Constitucional, y esta es una batalla que de momento gana el presidente Gustavo Petro, el Consejo Nacional Electoral va a suspender temporalmente, precautelativamente, la investigación al presidente Petro por la financiación de su campaña, que era el motivo por el cual el presidente durante casi 3 años esgrimió la tesis del golpe blando. El presidente Petro no será investigado si su gerente de campaña, si la campaña del 2022 por el Consejo Nacional Electoral. Es la investigación por la violación de los topes, por los famosos 5.000 millones de pesos. La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó una decisión esta muy apretada. Votaron en favor del presidente Juan Carlos Cortés, Cristina Pardo, Miguel Polo, Vladimir Fernández y Diana Fajardo. Los 4 que no fueron Jorge Ibáñez, Paola Meneses, José Fernando Reyes y Natalia Ángel. Esta suspensión contra el presidente Petro será hasta que se resuelva de fondo la tutela que presentó el mismo presidente contra el Consejo de Estado, que a su vez había avalado la investigación del Consejo Electoral. Todo un choque de trenes que ahora toma una decisión temporal, repito, la Corte Constitucional. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les voy a hablar en segundos, como no, del Papa Francisco. Estamos a 7 horas de que se cierre la Basílica de San Pedro y dé paso al sepelio, que comenzará mañana a 3 de la madrugada, hora de Colombia. Siguen desfilando por el Vaticano miles de personas. Se calcula que en este momento, y los cálculos posiblemente se van a quedar infinitamente cortos, 150.000 personas que han desfilado en el último homenaje al Papa Francisco. Vendrá mañana la procesión para llevarlo de regreso a la Basílica de Santa María Mayor. Será un recorrido de 6 kilómetros. Esta mañana están llegando por montones cardenales para preparar, y hoy están en reuniones informales, el cónclave. Posiblemente va a comenzar el 5 de mayo. El lunes de la semana entrante cierran la bellísima Capilla Sixtina. Hoy, de momento, todo está centrado en el baldaquino de Bernini, en la Basílica de San Pedro, a donde está llegando y en donde están desfilando miles de feligreses. Van a llegar delegaciones de muchos países, monarcas, presidentes, jefes de Estado. No va a propósito el presidente Petro, que termina confesando en el discurso de anoche que no va por decisión médica, que no puede ir, no menciona la cirugía estética, pero por supuesto anoche en soledad apareció por primera vez sin el cuello de tortuga y se le notaba físicamente el golpe de la cirugía estética. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Es un gusto acompañarlos. En segundos, información desde el Vaticano. Aquí está lo más importante en este día viernes, que volverá a ser de lluvias. De momento está operando el aeropuerto El Dorado. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una mucho HP. De esta manera, el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Soledad en el departamento del Atlántico, transgredió un límite impensado en la política, atacando nuevamente al presidente del Congreso con insultos y groserías, responsabilizándolo de hundir sus reformas sociales en el legislativo. Ante esto respondió el senador Cepeda, asegurando que no caería tan bajo porque considera que Petro se está comportando como si estuviera en una riña callejera. El presidente Gustavo Petro instaló los comités promotores por el sí para la consulta
consulta popular, a pesar de que solo se conocen las preguntas y estas no han sido presentadas formalmente ante el Senado de la República. Si los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar esos congresistas de la historia de Colombia. Y la consulta de todas maneras se hará. El presidente Gustavo Petro también respondió a las acusaciones del exministro Álvaro Leiva, quien afirmó que el mandatario está lidiando con un problema de adicción. Ni siquiera son capaces de buscar un diccionario la palabra drogadicto. Busquen en Google, como decía el maestro Fajardo. Drogadicto es la víctima de una enfermedad. El drogadicto es un esclavo de alguna sustancia, a veces de algunos actos. Hay drogadictos del sexo, decía yo. Continuando con el tono desafiante, el presidente Gustavo Petro abordó el tema de la reelección. Entonces, ¿para qué quería que me reeligiera? Yo siempre le dije que no me interesa. El día que vuelva a la presidencia de la República será porque el pueblo ha hecho una revolución. El presidente Petro confirmó que no asistirá al funeral de Estado del Papa Francisco. Según la Casa de Nariño, en representación del jefe de Estado, irá la primera dama Verónica Alcocer. En Roma se les unirá la canciller Laura Sarabia. Yo quería ir allá a Roma, la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo. Y es que más temprano el presidente Petro aseguró que sí viajaría a Roma. Por eso lamentó no acompañar este funeral, porque asegura que el Papa Francisco lo apoyó en su campaña. He enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó, que supo con mucha valentía apoyarme en medio de la campaña electoral. Madre di Cristo, más de 200.000 personas despiden al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. A las 6 de la tarde se cierran los accesos y a las 8 de la noche el camarlengo Kevin Farrell presidirá la ceremonia del cierre del ataúd. Todo esto bajo un estricto dispositivo de seguridad en el Vaticano. Mañana el entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. Para mí el Papa es una figura importante porque representa a la Iglesia y a Dios aquí en la tierra. Creo que era una persona muy humilde, trabajó toda su vida para servir a los demás, para proteger a los débiles lo mejor que pudo. Intentó siempre detener las guerras. Era muy misericordioso, se identificaba con la gente, con los pobres. Son decenas de miles de personas las que han pasado ya frente al ataúd del Papa Francisco. El Vaticano ha confirmado que el público en general podrá visitar la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor a partir del próximo domingo, un día después de su funeral que tendrá lugar este sábado. Es impactante porque es algo que uno no se imagina y uno no espera, ¿verdad? Tanto como emocionante y el momento. Roma se va a convertir por unas horas en el epicentro de la política mundial, y es que el funeral del Papa Francisco congregará en la Plaza de San Pedro a los principales líderes mundiales. Así han confirmado su asistencia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, o los responsables de las instituciones europeas y los principales jefes de Estado y de Gobierno del viejo continente. Del continente americano llegarán los líderes de Brasil o Argentina y el presidente Donald Trump, quien tiene previsto mantener reuniones al más alto nivel, aprovechando su visita a Italia. Las autoridades de Bogotá investigan la muerte de Sara Orozco, la niña de 10 años que cayó accidentalmente en aguas del río Bogotá en el sector de Suba, Bilbao. La familia aseguró que debido al paro de maestros, la niña se quedó sola con su hermana en la casa. En diálogo con City TV, Gladys Pedraza, abuela de la menor. Y ella acaba de salir del colegio. No, ella no tuvieron hoy estudio por el bendito paro que tenían los profesores la marcha. Entonces, por eso, las niñas no fueron al colegio. Yo les tenía su ruta, a las 5 de la mañana me recogían mi niña de la casa, se la llevaban. A las 11 me las entregaban en la casa. Y tengo que agradecerle a la Corte Constitucional, entonces, se haya parado firme tal cual. La Corte Constitucional ordenó suspender la investigación del Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de topes en la campaña, pero solo en la parte de la investigación que involucre al presidente Petro. La investigación contra otros miembros de la campaña sigue activa. La decisión se toma mientras se resuelve una tutela interpuesta por el mandatario en la que argumenta que el CNE no tiene facultades para investigarlo. El fallo también suspende los términos del proceso.
En su visita al Meta, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, cuestionó la gestión que se viene realizando en el hospital de Puerto Gaitán y regañó fuertemente a la gerente. El momento quedó grabado en un video que fue publicado por el medio Rastreando el Llano mientras hacían un recorrido por las instalaciones. Ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí y no tuviera familia y fue puta y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá. Para que tengan y entonces detrás de su familia llegando a ver cómo es usted. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró durante un foro de la revista Cambio que la propuesta de la reforma a la salud que se está debatiendo en la Comisión Séptima del Senado ya está muerta por cuenta de la gran cantidad de mesas técnicas y audiencias públicas que fueron convocadas por la mesa directiva de esta célula legislativa. La salud, que ahora la están torpedeando al revés como hundieron la laboral, echando para atrás las mesas técnicas hasta el 20 de mayo para que empiece el 27 de mayo. Eso quiere decir que ya yo doy por muerta la salud. Sin embargo, minutos después, el ministro Benedetti se retractó, señalando que no es que está muerta, sino que la están torturando para hundirla. Nadia Abreu mató y está matando y torturando a la reforma de la salud, porque puso 4 mesas técnicas. Primero, son demasiadas. Segundo, la última la puso el 20 de mayo, que es martes. Luego, entonces habría que esperar hasta el próximo martes 27 de mayo para empezar a debatir la reforma de la salud. Y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Quien se escucha es María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Ricardo Bonilla, en su declaración ante la Fiscalía en noviembre del año pasado, cuando contó cómo se habría llevado a cabo una operación de soborno a unos supuestos congresistas para aprobar los créditos internacionales de la nación a cambio de 3 contratos por 92.000 millones de pesos. La Fiscalía dio a conocer que se radicará una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides, la exasesora del Ministerio de Hacienda, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias de servidor público, todo esto en el marco del escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En una jornada decisiva del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía presentó como pruebas principales las interceptaciones telefónicas entre el exmandatario y su abogado Diego Cadena dentro del proceso por presunta manipulación de testigos. Pero él no ha querido recibir el abogado que yo mando, que porque él no está seguro que es el abogado que yo mando. Sí, el abogado es el doctor Diego Cadena. Yo lo único que necesito es que él diga la verdad, porque eso es para la Corte Suprema. Asimismo, la Fiscalía durante el juicio volvió a presentar el audio en el que el expresidente Uribe le dice a Juan Guillermo Villegas en 2015 que la llamada la estaban escuchando. En la conversación, el exmandatario agrega que los están investigando a los dos y que le tenían intervenido su teléfono. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Shell confirma que se retira de los activos Costa Afuera, Col 5, Purple Angel y Fuerte Sur. En un comunicado, la compañía asegura que esta decisión obedece a su estrategia global de manejo de activos y portafolio. No solamente hay comunicado de Shell, también lo hay de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque son socias en esos proyectos. Ecopetrol está defendiendo esos proyectos, dice que son todos técnicamente viables, que son perspectivas interesantes para el gas en Colombia y que la expectativa es ponerlos en producción entre los años 2031 y 2032, justo cuando Colombia está necesitando gas natural. Atlético Nacional de Medellín perdió 1-0 frente a Bahía por la jornada 3 de la Copa Libertadores de América. Grupo F, el gol fue al minuto 71 del jugador William José. Con este resultado, Nacional es tercero, estaría en posición de Copa Sudamericana. Bahía es líder del grupo, 7 puntos, segundo Inter de Porto Alegre con 5, cuarto Nacional de Uruguay con 1 punto y el próximo partido de los verdes sería el 8 de mayo frente a Inter en Medellín. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1
1.020.000 y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 6 de la mañana, 19 minutos. Un gusto saludarlos, aunque Felipe, debo decir, antes de arrancar, decir lo que van a escuchar ustedes es desafortunadamente el bajísimo nivel de la política en Colombia. A punta de groserías, a punta de madrazos, la degradación de cualquier debate respetuoso con un contradictor. Aquí lo que menos funciona hoy parece ser la decencia, parece cierto nivel de maneras. Al lado del presidente Petro, y me parece que es profundamente simbólico, Felipe, anoche, cuando estaba diciéndole al presidente del Senado HP, estaba el ministro de la Política, Armando Benedetti, barranquillero, sonriendo, ¿no? Muerto de risa. Sí, Cepeda es un HP, sonríe Benedetti. Y estaba quien va a ser, quien es el candidato del petrismo, Impéctore Gustavo Bolívar, lo cual demuestra de qué tamaño va a ser la campaña política en la que nos estamos metiendo y aproximando. El presidente estuvo anoche instalando comités del sí para la consulta popular, que no ha sido presentada ante el Senado de la República. Entre otras cosas, Néstor, buenos días. Hay muchas dudas sobre si es o no legal que ya empiece a instalar comités por el sí, cuando el Congreso de la República, el Senado en particular, ni siquiera ha recibido las preguntas y no se ha decidido si sí o si no. Yo no tengo ninguna duda, no veo la duda, no es legal. ¿Y entonces quién investiga? Pero el presidente, ¿dónde está el procurador? Pero al lado, ¿dónde están las autoridades? Al lado, ¿nadie dice nada? Al lado de lo que está pasando, eso parece absolutamente irrelevante. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, van a escuchar ustedes. No, pues sí. El HP. ¿Sabe que después de oír uno anoche al señor presidente y al ministro de Salud, y rápidamente le digo, yo que soy Procas, y eso pues le costó a usted, a los oyentes y todo, anoche me sentí el tipo más decente del mundo. Pero sabe que pues madrear a las mujeres no me suena tan... Usted sabe que yo también soy proclive a decir malas palabras. Usted que me conoce fuera, padre, pero así maltratar a las mujeres, es un ministro de Estado. No me parece. Padre, todos seguramente, todos en privado, en algunas circunstancias, todos echamos una mala palabra, una grosería. Esto es un insulto y es la política de los insultos entre contradictores políticos. Del presidente de la República al presidente del legislativo, nada menos que los madrazos han llegado, digamos, a lo que llamaría uno la cúpula del poder. Porque bueno, madrazos, por lo que veo, eso se generalizó, ¿no? Son las 6:20 de la mañana y llevamos 4. Los de Petro, el del ministro de Salud y la conversación del expresidente Uribe, de que esta conversación la están oyendo esos hijueputas. O sea, todo el mundo se dedicó en la conversación privada y pública, en la deliberación, en vez de dar argumentos a nada menos que madrear a los demás. Lo de Uribe es una grabación de hace 7 u 8 años. Que ya conocíamos. Que ya se conocía, de acuerdo, Felipe. Sí. Pero en fin, no quiero mezclar aquí peras con manzanas. No, lo de Uribe era una conversación privada. No. Es que estamos hablando del jefe del Estado, de un ministro de Estado, y echándole la madre al presidente del Congreso, Felipe, y a una señora. O sea, bueno. Termina el discurso del presidente Petro en soledad en Barranquilla y va a sus redes sociales y escribe lo siguiente, lo cual demuestra que el presidente lo dijo muy conscientemente, y va y escribe lo siguiente, comillas. Sí. Por sobre todas las cosas, este es un trino de anoche tarde, a quien se debe respetar en una democracia es al pueblo. Y anda por ahí mucho HP que irrespeta al pueblo. O sea, el presidente está enviándonos a todos el mensaje de que quien no esté de acuerdo con él le parece que es un HP. Bueno, yo no, Felipe, lo invito a que no caigamos de verdad. No, pero se lo digo, Felipe, se lo digo. ¿Cómo se dice? Ya se dijo.
¿no? Felipe, sí, pero vamos a intentar esta mañana. Pero qué vulgaridad, no ponernos, qué procacidad, no bajarnos, qué bajeza, qué ordinariez. Le está haciendo daño la compañía de Benedetti, ¿no, Néstor? Porque tiene una boquita bien sucia el ministro Benedetti es un hombre Benedetti es un hombre muy vulgar, sí, usa mucho esas palabras con el cuento de que es que los caribes hablamos así y tal, pero lo cierto era que al presidente Petro sí no le habíamos oído eso. Yo no sé si es que se volvió una mala influencia el ministro del Interior con el presidente Petro, que le da las libertades de decir ese tipo de cosas. Bueno, es cierto, el presidente Petro no era lo que es hoy. De hecho, estaba Felipe citando un mensaje del presidente Petro del año 2016, de hace 9 años. De marzo del año 2016, el Petro 2016 decía: el tamaño de la grosería siempre mide con exactitud la deficiencia de la inteligencia. Y es posible que yo esté de acuerdo con este Petro del 2016. La grosería de hoy, las groserías son por cuenta, cortesía del presidente Gustavo Petro. Pero sabe que no las repitamos, tiene razón usted. Bueno, Felipe, gracias por aceptar esa invitación. No quiero caer en lo mismo. Me parece que, y sospecho que desafortunadamente es hacia donde vamos, habrá un dirigente político en la oposición que le va a decir al presidente Petro lo que el presidente Petro le está diciendo hoy a los contradictores. Y por eso creo, Felipe, que aquí lo que debemos decir: esto está mal, hágalo quien lo haga. Lo que esperamos nosotros es que sean diferentes. Si usted, Felipe, si usted es grosero en la calle, yo espero que quienes dirigen este país tengan un poquito más de altura y sean mejores que la ralea que suele haber en las calles. Felipe, ralea quiero decir, el tamaño de la discusión debe mejorarse, no debe empeorarse. Uno en teoría elige a los mejores, uno espera que nos gobiernen los mejores. Lo que estamos viendo, y el otro madrazo, es el del señor ministro de Salud, ya lo van a escuchar ustedes, diciéndole a una humilde funcionaria, el ministro Jaramillo, en los peores términos, la misma palabra. Ahora dicen que no lo dijo. La misma El ministro que se quejaba hace apenas unos días del trato machista hacia su esposa, la doctora Beatriz Gómez, Néstor, es que parece, fíjese, el contrasentido que él ataque de esa manera en su posición de poder a una humilde funcionaria, como usted lo dice. 6 de la mañana, 26 ¿Estamos minutos. llegando a la vulgarocracia? Por partes. Néstor, porque no solamente son ellos. Recuerde usted el amplio glosario de groserías del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Es decir, es una constante en el gobierno del presidente Petro el uso de groserías para referirse a otros. Que a mí la verdad no me debería sorprender, pero sigo con ingenuidad esperando que haya un comportamiento mejor. Son quienes nos gobiernan. Sé que es pedirle peras a un papayo. 6 de la mañana, 27 minutos, con el discurso incendiario, lleno de descalificaciones del presidente Gustavo Petro. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Hacia las 5:30 de la tarde, el presidente Gustavo Petro llegó a Soledad, en el Atlántico. Allí lo esperaban líderes sociales, Guardia Indígena y otras personas que apoyan la consulta popular. Petro llegó acompañado por los ministros de Trabajo, Interior y Transporte, entre otros funcionarios. Este evento era para instalar los comités ciudadanos por el sí de la consulta popular, aunque el Senado ni siquiera ha empezado el trámite de esa iniciativa, pues el gobierno solo la radicará hasta el 1 de mayo. Petro escuchó a algunos líderes de la zona y posteriormente tomó la palabra. Aunque el evento era de la consulta popular, el presidente habló de absolutamente todo. Desde el comienzo lamentó el hecho de que por su cirugía no pueda viajar a Roma al funeral del Papa Francisco. Y yo quería ir allá a la Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no. No puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo. He enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó, que supo con mucha valentía apoyarme en medio de la campaña electoral cuando tanta suspicacia iba a levantar. Ya entrando en el tema de la consulta y en un discurso bastante enérgico, Petro arremetió nuevamente contra el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, quien aseguró esta semana que estaba dispuesto a concertar las preguntas que irían en la consulta popular. Sin embargo, para Petro es tarde para hablar de concertación.
Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Duré 2 años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija. Y siempre me decía, no, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo. El presidente no había acabado su discurso y Efraín Cepeda ya le había respondido por medio de su cuenta de X. Para el senador conservador, Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y actúa como si estuviera en una riña callejera, recurriendo a la grosería y a la bajeza. Cepeda señaló textualmente, nuestra institucionalidad merece un honor perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP. Sin embargo, fueron varias ocasiones durante el discurso en las que Petro hizo referencia al presidente del Senado y seguía subiendo el tono. Sale Cepeda el malo a decir, Petro me amenazó, deje de llorar, responda con política, que para eso venimos. Si los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar esos congresistas de la historia de Colombia. Petro habló por más de 1 hora y según el ministro del Interior, en el lugar había más de 5.000 personas quienes tenían carteles que decían sí a la consulta popular. En algunos momentos Petro se desviaba del tema principal y, por ejemplo, le respondió al ex canciller Álvaro Leiva, quien recientemente en una carta aseguró que en un viaje oficial a París en 2023 se dio cuenta que Petro tenía problemas con las drogas. El presidente le respondió al ex canciller diciéndole que era una persona que estaba cerca a la tumba y que Petro decidió nombrarlo en la Cancillería para reconocerle su trabajo por la paz. Y hay drogadictos de la cocaína y de no sé qué más. La peor droga es el dinero, la codicia mata más en el mundo que cualquier otro y después le sigue el alcohol. Pero que este señor venga a decirle a un revolucionario que es drogadicto es porque no entendió ni jota de la vida. En la declaración del presidente también hubo espacio para referirse a la justicia. Petro le agradeció a la Corte Constitucional la orden de suspender provisionalmente la investigación del Consejo Nacional Electoral en contra del presidente por presunta financiación irregular de la campaña. A renglón seguido, Petro hizo una polémica afirmación sobre la toma del M-19 al Palacio de Justicia, un hecho en el que murieron más de 100 personas y otras más desaparecieron. Tengo que agradecerle a la Corte Constitucional con la que he discutido y no estoy de acuerdo en muchos temas, que no es que la persiga como hicieron otros. Ya se sabe la verdad del Palacio de Justicia y la repito porque ahí sí la prensa no la repite. Fuimos al palacio, no yo personalmente, porque estaba preso, a pedir paz. Paz, porque se había roto una tregua. El presidente incluso habló de la Gran Colombia. Y les quiero confesar que este presidente quiere que volvamos a revivir la Gran Colombia. Tras finalizar su discurso, el presidente se volvió a referir a algunos de estos temas por medio de su cuenta de X, señalando textualmente: por sobre todas las cosas, a quien se debe respetar en una democracia es al pueblo, y anda por ahí mucho HP que irrespeta al pueblo. Mateo Piñeros, Blue Radio. Que ese es el trino de anoche tarde, Mateo. Gracias. 6:32 a.m. y habla y termina hablando de lo divino y lo humano. Felipe, usted que es externadista, dijo el presidente Petro, hablando del Palacio de Justicia, que dice que los magistrados se murieron, no, los magistrados asesinados en la toma miserable terrorista del M-19. Así es. Que el profesor Gaona, uno de los grandes magistrados de esa Corte Suprema del año 85, fue profesor de él, mi profesor Manuel Gaona. Eso no es cierto. Gaona estaba muy recién llegado de su doctorado en París para el año 85 y era profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. Que no fue profesor. Gaona no fue profesor de la Facultad de Economía. Petro no fue alumno casi nunca. 99.99% seguro. No, Felipe, le he preguntado a algunos amigos externadistas y me confirman que el doctor Gaona nunca fue
profesor de la Facultad de Economía, Néstor, en donde estudiaba el presidente Petro. Pero además insiste el presidente Petro en romantizar uno de los peores y más macabros episodios de la historia de la violencia en Colombia, el holocausto del Palacio de Justicia, como si el M-19 no hubiera acudido al terrorismo y al crimen para haberlo ejecutado, que luego hubiera el ejército acudido a prácticas deleznables para intentar controlarlo, para retomar el control del Palacio, es otra cosa, pero que el M-19 cometió graves delitos durante la toma es algo que es inocultable y creo que pero si el presidente Petro dice que estudió Derecho porque estudió Economía, Néstor, es decir, es que yo también soy abogado porque estudié Economía en el externado, pues... Bueno, Felipe. O sea, pero mire, lo de anoche, independientemente de la grosería, que no vamos a repetirla, porque se ruborizaría un marinero en puerto, la invocación a Jesús, a Bolívar, a Aureliano, es decir, lo de ayer fue, en mi criterio, totalmente demencial, Néstor. Queda uno muy preocupado. Y por eso no debería merecer tanta atención, la verdad. República de Colombia. ¿En manos de quién? Y por eso no debería merecer tanta atención, bueno, porque la verdad es que el presidente en muchos momentos se vuelve un dicharachero y pues eso no debería merecer tanta atención, digamos, porque uno le hace eco a las cosas. Si no fuera el presidente de la República y si no estuviera el futuro de Colombia. Pero lo que pasa es que uno termina haciéndole eco a esas palabras que no tienen valor, la verdad, porque qué efecto producen en las decisiones públicas o en la vida de la gente que el presidente esté diciendo la cantidad de cosas que dice, muchas de ellas pues incongruentes, algunas mentiras. Yo tampoco creo que el profesor Manuel Gaona haya sido su profesor. El recuerdo que tengo es el mismo que tiene Felipe. Pues yo era alumno, yo sí, del profesor Manuel Gaona, y lo fui durante 2 años y fue además siempre pues como la persona a la que yo quería seguir, y no recuerdo que fuera profesor en la Facultad de Economía. El presidente Petro es prácticamente contemporáneo mío. Yo no recuerdo haberlo visto en la universidad, también debo decirlo, nunca recuerdo haber tenido alguna relación con él mientras fue estudiante, pero fuimos contemporáneos porque prácticamente estudiamos los mismos años en el externado y no creo que el profesor Gaona. Pero digo, me parece francamente que se aporta poco a la liberación pública haciéndole eco a unas palabras que no tienen sentido. Así las pronuncia el presidente de la República, y ahí tenemos, Néstor, una respetuosa diferencia. Sí, me parece que aún si las pronuncia el presidente de la República, me parece que no deberían merecer tanta atención. Yo quisiera pensar como ustedes, le confieso, yo sí creo que el presidente, metiéndonos y estando en juego el futuro de Colombia, claro que hay que pararle bolas. Por no pararle bolas es que estamos en las que estamos gobernados por un señor, dicen desde adentro sus cercanos, el sonriente ministro del Interior, ambos, Leiva y Benedetti, que estamos gobernados por un drogadicto. Usted me dice que no le paremos bolas porque es un loquito dicharachero. Yo creo que hay que pararle bolas al loquito dicharachero y hay que pararle bolas a lo que dice y hay que pararle bolas a dónde nos quiere llevar. No solo fue el de anoche el insulto reiterado en redes sociales contra el presidente del Senado, contra el presidente del Congreso. Fue también el insulto del ministro de Salud contra la gerente de un hospital en Puerto Gaitán en los mismos términos. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo dice, la otra polémica corre por cuenta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras conocerse un video en el que se le escucha usando un lenguaje vulgar durante una visita oficial a un hospital del municipio de Gaitán, en el departamento del Meta, en el municipio de Puerto Gaitán. En la grabación difundida a través de redes sociales se ve al ministro visitando las instalaciones de este hospital y en una conversación con María del Carmen Rodríguez, que es la gerente de la empresa social del Estado, que agrupa 17 centros de salud de todo el departamento del Meta, le expresa su molestia al ministro por el número de remisiones que tienen pendientes y por la poca atención a los pacientes que se les prestan a ese municipio allí en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Esto fue lo que le dijo el ministro a esta funcionaria. Ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí, no tuviera familia y pues la mandara para Villavicencio o para Bogotá. Para que tengan detrás su familia, llegando a ver cómo es usted. No, pero
Ojalá se enfermara usted acá, hijo de puta, dice el ministro, y no tuviera familia y la mandaran para Villavicencio. Son las palabras textuales, Néstor, del ministro de Salud. El pronunciamiento tuvo el rechazo de la propia gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó pues estas declaraciones del ministro, y a través de su cuenta en X dijo la mandataria que el uso de poder, cuestionando las palabras del ministro, no puede intimidar a una mujer, refiriéndose a la funcionaria de este hospital allí en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Esta es la nueva salida en falso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ocurrió hace apenas unas horas en su visita al municipio de Puerto Gaitán. El escenario fue ese, un hospital en Puerto Gaitán, donde, según el ministro, encontró fallas en la gestión de la entidad, que es la encargada, a su vez, de coordinar 17 centros de salud en el departamento. El ministro hizo un recorrido por el hospital y encontró que muchos pacientes que estaban en el área de urgencias y de hospitalización tenían una orden de remisión para Villavicencio, para recibir servicios que, a juicio del ministro, tenían que ofrecerse en ese hospital que él estaba recorriendo. Como si el ministro viniera a descubrir hoy que el sistema de salud en Colombia está funcionando así. A partir de remisiones, los pacientes son remitidos a otras ciudades buscando que algún hospital tenga el servicio que necesita, un examen, una cirugía, un especialista, o que algún hospital atienda a los pacientes de determinada EPS, porque desafortunadamente, y el ministro debería saberlo mejor que nadie, no en todos los hospitales del país se atienden pacientes de todas las EPS producto de la crisis, y no en todos, por ejemplo, en los de los pequeños pueblos, siempre hay que remitir a las ciudades al paciente que necesita una atención de mayor nivel. Ese es el contexto en el que el ministro de Salud le dice a María del Carmen Rodríguez, gerente de hospitales del Meta, que ojalá ella se enferme y que la remitan para Villavicencio, donde no debe tener familia, aunque él, como ya escuchamos, no lo dijo así, lo dijo con grosería incluida, que yo no voy a repetir, sin que nadie en el hospital le respondiera. Es que la funcionaria no lo hace porque no es fácil responderle al ministro, al que al mismo tiempo se le está pidiendo que autorice plata para el hospital, proyectos, equipos médicos, todo lo que necesita ese hospital desde el Ministerio de Salud. Y la de ayer no es la última ni la única vez que el ministro Jaramillo se convierte en noticia por la forma de hacer, de tomar decisiones y de decir las cosas. Este es el mismo ministro que tira el teléfono a quien le hace preguntas cuando no le gusta, que no quiso responderle a periodistas que lo cuestionaron hace 3 semanas por las presiones que ejercía su esposa en el hospital de Leticia. El mismo ministro que en mayo de 2024 quedó grabado en los polémicos audios del FOMAT, de la salud de los maestros. El mismo ministro que dijo en algún momento al que era su colega Ricardo Bonilla que fuera él el que se quedara metiendo el culo. Y así, en esos términos cada vez más bajo, va también el debate de la salud en Colombia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 42 minutos. El presidente Gustavo Petro logró una victoria temporal en el marco de la batalla legal y política en torno a las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2022. Este triunfo se produjo luego de que su exsecretario jurídico y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, hubiera logrado convencer a la mayoría de sus colegas en la Corte para que ordenaran suspender temporalmente la investigación del Consejo Nacional Electoral de manera exclusiva contra el presidente Petro. La historia es la siguiente. Gustavo Petro entuteló a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que el año pasado dio vía libre al Consejo Nacional Electoral para que adelantara una investigación administrativa en su contra y contra su campaña, por haberse volado en más de 5.000 millones de pesos los topes de financiación de la primera y la segunda vuelta. El estudio de esa tutela cayó en el despacho de Vladimir Fernández, quien hasta diciembre del 2023 era la mano derecha de Petro en materia jurídica en la Casa de Nariño. Fernández consideró que pese a ello no tiene impedimento para conocer la acción entablada por su antiguo jefe y por eso decidió no solo asumirla, sino pedirles a sus colegas de la Corte que avalaran la suspensión del proceso en el CNE hasta tanto la Sala Plena de ese alto tribunal decide si aprueba o no la tutela entablada por el jefe de Estado. Los magistrados, Vladimir Fernández, como no, es el ponente, Juan Carlos Cortés, Diana Fajardo, Cristina Pardo y el recién llegado Miguel Efraín Polo consideraron que la suspensión era procedente por
porque la controversia trasciende, según ellos, y esto es textual, los meros intereses particulares del accionante, pues no se trata de proteger exclusivamente sus derechos individuales frente a una posible amenaza o vulneración, sino también de un innegable impacto en el interés público derivado de la potencial afectación al fuero del presidente de la República. ¿En qué está el tema? El tema está en que el Consejo de Estado dijo que el CNE sí puede investigar administrativamente a Gustavo Petro como individuo, como candidato, mientras que el presidente considera que no, que debe ser la comisión de acusación de la Cámara por el fuero constitucional el que debe adelantar esta investigación. Salvaron voto, es decir, estuvieron en contra de esta suspensión Jorge Enrique Ibáñez, hoy presidente de la Corte, Paola Meneses, Natalia Ángel Cabo y José Fernando Reyes. Mientras tanto, el Consejo Electoral avanzará en la investigación en contra de la campaña Petro Presidente por las posibles irregularidades cometidas en su financiación contra Ricardo Roa y contra lo que significa la presunta violación de topes. Por ahora no lo hará contra el presidente Gustavo Petro, pero en el fondo la discusión es mucho más amplia y mucho más importante. Lo que se está viendo y se está determinando es si el presidente Gustavo Petro tiene o no ya hoy mayorías en la Corte Constitucional para sacar adelante leyes, proyectos e iniciativas que deban pasar por ese alto tribunal. Si con Miguel Efraín Polo tiene ya 5 votos de 9 posibles en ese alto tribunal, máxime cuando estamos a pocas semanas de que haya otros 2 cambios. Salen por periodo cumplido en la Corte Diana Fajardo y Cristina Pardo Schlesinger. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Cambios en los hábitos, costumbres y necesidades de los hogares colombianos. Resultados de la encuesta nacional de calidad de vida que publica el DANE todos los años, usualmente hacia el mes de noviembre, y que se convierte en un gran mapa, en un gran plano abierto sobre la cotidianidad y el día a día de 18 millones de hogares en el país, con sus 52.800.000 habitantes, casi 3 millones más que hace apenas unos 5 años, pese a la caída de los nacimientos, pero gracias a los mayores flujos de migrantes, con 3/4 partes de esos hogares viviendo en las grandes ciudades y apenas 1/4 parte en el campo y en las zonas rurales, pero todos, citadinos y campesinos, urbanos y rurales, achicándose, reduciéndose y teniendo cada vez menos habitantes, actualmente con un promedio por vivienda de 2.8 personas, que ni siquiera alcanza el imaginario de una familia integrada por un hijo, un padre y una madre, familias biparentales que vienen perdiendo terreno y que hoy son apenas la mitad de los hogares del país, con apenas el 51%, un espacio que vienen ganando las familias monoparentales, es decir, aquellas con uno solo de los padres, que pasan a ser 1/4 parte de los hogares del país, con el 25%, y el otro tanto lo aportan los hogares unipersonales, donde vive una sola persona, con una tajada que hoy está en el 20% y es la que más viene creciendo año tras año. Cambios en la composición de los hogares colombianos que también vienen acompañados de cambios en la jefatura de los mismos, con 4 de cada 10 hogares en el país hoy con una jefatura femenina, casi el doble de lo que ocurría hace 30 años, cuando solo 2 de cada 10 familias tenía una mujer como cabeza de hogar. Una mayor jerarquía de las mujeres en esa estructura familiar, producto de la mayor independencia económica de muchas, del aumento en el número de divorcios, del aumento en las mujeres que viven solas y de la decisión de muchas de ser madres solteras y de criar y levantar a sus hijos ellas solitas. Cambios en los roles y cambios en el concepto de familia que también se reflejan en mutaciones frente al tema de la propiedad, con apenas 1/3 parte de las familias con casa propia, cayendo del 41 al 36%, y con cada vez más hogares viviendo en arriendo, que sube del 35 al 40%. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:47 minutos de la mañana. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo está motivando una nueva decisión de la Fiscalía General de la Nación en contra de un exfuncionario del Gobierno Nacional. Los chats de Sneider Pinilla fueron los que pusieron todos los reflectores sobre María Alejandra Benavides. Esas conversaciones la dejaron ver como el enlace entre el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y un grupo de congresistas de las
comisiones de crédito público para organizar la operación de entrega de 92 mil millones de pesos en contratos para lograr la aprobación de créditos públicos que estaba urgido el gobierno nacional. Por eso, la exasesora va a ser imputada por mediar y participar en la estrategia tras la que sesiones con la Fiscalía terminó involucrando a quien fuera su ex jefe, al exministro Ricardo Bonilla. A él lo ha acusado de usarla por el hecho de ser ministro, de no importarle el costo que tenía desplegar y pagar esos créditos que los necesitaban allí adentro en el gobierno nacional, y que por eso las gestiones las hizo siguiendo exclusivamente órdenes suyas. Sin embargo, el exministro, es decir, su ex jefe, está en fase de negación. Ahora desconoce a María Alejandra Benavides como su mano derecha en el ministerio y está ratificando que solo estaba cumpliendo su trabajo. Esas son las declaraciones que le ha entregado recientemente a la Corte Suprema de Justicia, donde ha ido en calidad de testigo en el proceso que se sigue paralelamente en contra de ese grupo de congresistas que se querían beneficiar para votar favorablemente esos créditos. Como la declaración de Benavides no solo ha comprometido a Bonilla, sino al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al asesor de la presidencia Jaime Ramírez Cobo, el próximo 8 de mayo a las 9 de la mañana, que es el día que se ha fijado para esta imputación, la Fiscalía seguramente va a destapar parte de sus cartas y entenderemos mucho más el engranaje de esta corrupción. La imputación es el paso antes de que eventualmente se concrete una negociación, un principio de oportunidad entre Benavides y la Fiscalía a cambio de beneficios por colaboración, que es el mismo mecanismo que han usado con Olmedo López y los demás protagonistas de este escándalo. Estás escuchando Blue Radio. En la calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Acaba de temblar en el litoral pacífico en Colombia. Se sintió muy fuerte en Tumaco. Hugo Mario Palomar. Néstor, un sismo de 5.4 en la escala de Richter acaba de reportar el Servicio Geológico de Colombia, evento que se ha registrado en la costa pacífica colombiana, muy cerca de la ciudad de Tumaco, en el sur del país, en el departamento de Nariño. Un sismo que se ha sentido, Néstor, en Nariño, en Cauca, en el Valle e incluso en la ciudad de Cali. Algunas personas que habitan edificios altos sintieron el movimiento que se registró hacia las 6:44 de esta mañana. Por ahora, los cuerpos de socorro, las autoridades no reportan novedades, pero fue un sismo bastante fuerte que se sintió en el suroccidente del país. 5.5, claro que es fuerte. ¿Usted lo sintió? Usted está en el edificio de Blue, que es un piso alto allí en Cali, Hugo Mario. Estoy en el piso 15 de un edificho ubicado en la zona de Chipichapa, en el norte de Cali. Se sintió fuerte en la capital vallecaucana, Néstor. Seguramente lo sintieron mucho más fuerte los habitantes de la costa pacífica. Nos están reportando oyentes de Blue Radio desde el Bordo Cauca, desde Pasto, Nariño, desde Tumaco también, que sintieron el sismo 5.4 según el Servicio Geológico colombiano. Bueno, me reportan también desde Ecuador. En Ecuador, en esa zona pacífica, también se sintió el temblor de hace algunos minutos. Una zona de alta sismicidad, Néstor.
Obviamente este es un sismo que no tiene las características de terremoto, pero recuerde que el 12 de diciembre de 1979 hubo un terremoto 1979 de magnitud 8.1. El del Charco. El del Charco. Entonces, el famoso la profundidad fue de 23 kilómetros, fue un terremoto devastador en ese momento, una zona que tiene alta sismicidad, la del Pacífico. Muy bien, de momento no hay daños por el temblor, de momento temblor esta mañana en el departamento de Nariño. Son las 6:53, padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas, terminamos semana. Iniciamos día. Que es pues, una buena noticia, ¿no? Sí, siempre es una buena noticia. Hoy viernes, día de zapaticos blancos. No, pero es que el Papa se murió, lo van a separar, estamos de luto, no los traje. No, yo traje zapatos normales, mis zapatos habituales. Uy. Por Dios. Ojo, se desloca. No. Perdón, yo pidiéndole que muestre los zapatos. Están bastante limpios. Se va a desbaratar usted un día. Oiga, ¿sabe qué? Además que está haciendo mucho frío, las mañanas son muy frías. Padre, tema de hoy. Néstor, bueno, mañana ya es el sepelio de Francisco. Quisiera aprovechar ese tema para, de alguna manera, ver los beneficios de ese tipo de ritos, de tener una ritualidad funeraria que nos permita cerrar, cualquiera que sea. Para nosotros los católicos es esa. Yo no sé cuántos funerales habré presidido yo, muchos, muchos, desde que era seminarista hasta el 2018, muchos, pero tienen un punto de cierre y son importantes. Cualquiera, hoy usan otros, hay gente que usa echar las cenizas en una ceremonia especial, lo hacen en el mar, otros hacen según sea su experiencia religiosa, según sea su espiritualidad o según sea su manera de ver la vida, pero hay que hacer un cierre. Me preguntaron, padre, a propósito, ¿por qué no creman al Papa? Bueno, porque la Iglesia cree que cree en la resurrección de la carne, ¿no? Y entonces cree en que lo mejor es no deshacernos como... Yo dije lo mismo, y me dijeron, ¿las cenizas no son la base de la resurrección? Buena pregunta. Si hay cremación. Yo particularmente no tendría problemas. Yo en mi manera de entender el mundo y manera de entender la fe no tendría problemas. Es decir, seguramente yo pediría ser cremado, porque creo que la resurrección, el poder de Dios debe estar por encima de todas esas cosas. Pero es también por el respeto que tenemos al cuerpo como templo de Dios. Pero bueno. Muy bien, ya viene el padre Alberto Linero hablando a propósito en segundos información desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Están a pocas horas de terminar el homenaje que le están brindando al Papa Francisco en la Cámara Mucha Ardiente. gente, más de 100.000 personas. No, por ahí pasó hace rato, ya son 150.000 y esperan mañana otras 200.000 personas en el funeral. Así que Roma es una ciudad pequeña, Roma tiene 2 millones de habitantes. Claro. Estamos hablando en el Vaticano habrá el 10% de toda la ciudad. Y la tumba no es un mausoleo como están acostumbrados, con unas estatuas, no, la tumba es un lugar pequeño, sencillo, ahí en el templo de María la Mayor. En segundos, información desde Roma, desde Europa, porque al tiempo con el sepelio viene el momento en que los cardenales, hoy primer paso, se reúnen para comenzar a planear el cónclave. El lunes cierran la Capilla Sixtina, la bellísima Capilla Sixtina, que será la sede de ese cónclave. 6:56 minutos y los deportes, las buenas noticias deportivas. Ricardo Rego. Néstor, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. No son buenas para los hinchas de Atlético Nacional. ¿Sabe algo? No fue una buena presentación de el Verde de Antioquia. Cayó frente al Bahía. No es un equipo de primer nivel en Brasil. Así que esa deuda de un Nacional que supuestamente se armó para pelear la Libertadores, futbolísticamente no está llenando las expectativas, y eso que al final hubo una jugada polémica, ya le vamos a contar, en torno a la acción que está reclamando Nacional como gol legítimo. Lo cierto es que sigue atascado y por ahora está fuera de la zona de pelea. Y un colombiano, se llama Luis Miguel Angulo, hace historia en la Libertadores con un equipo chico en Argentina. Ya le ganaron al Flamengo y ahora este jugador, nacido en nuestro país, marca la historia en la Libertadores. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Están actualizando la cifra minuto a minuto, pero la sospecha es que son muchísimas más. Oficialmente 150.000 personas que están visitando la Capilla Ardiente del Papa Francisco. En Italia son 7 horas más
quiere decir son las 2 de la tarde, van a ser las 2 de la tarde, se cierra a las 7 de la noche, allí se producirá una hora después el cierre del féretro y mañana en la madrugada será el funeral del Papa Francisco, van a llevar el cuerpo de San Pedro a la Basílica de Santa María Maggiore. A esta hora, en Roma, en el Vaticano, un periodista de Blue Radio, César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días. Seguimos aquí entonces, aquí en la avenida Conciliación, muy cerca al Vaticano. Allí la marea de gente ya casi no se puede pasar. El Vaticano acaba de informar que solamente va a permitir el acceso hasta las 6 de la tarde y a las 7 de la noche se cierran las puertas para ver el ataúd del Papa Francisco. Lo que sigue es que a las 8 de la noche pues ya viene la ceremonia con el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, donde se va a sellar el ataúd y ya queda entonces todo listo para el funeral y el entierro el día de mañana. Ese entierro también ya se conocen estos detalles, va a empezar a las 10 de la mañana y va a tener un paso solemne fúnebre, es decir, va a ser a muy baja velocidad, lo cual puede demorarse en estos 6 kilómetros aproximadamente una hora, hora y media más o menos. Pero ya tenemos acá también algunos amigos argentinos que ya pudieron visitar la tumba del Papa. Hola, muy buenos días, buenas tardes aquí en Roma. ¿Alcanzaron a entrar entonces a la Basílica de San Pedro? Sí, alcanzamos a entrar esta mañana porque, bueno, vinimos muy temprano, a las 5 de la mañana con mi compañero, salimos desde casa, alcanzamos a llegar temprano, a las 6:30, 7 menos cuarto ya estábamos adentro, hicimos más o menos media hora de fila. Ah, pero temprano, hubieran llegado más tarde, no la logran. No, si hubiésemos llegado más tarde era un poco imposible porque cuando salimos, ¿a qué hora salimos Nosotros salimos 5 de la mañana, salimos de casa, yo vivo a 25 minutos más o menos de acá en auto. ¿Ustedes viven acá? Sí, nosotros vivimos acá en Roma. Así que creo que tuvimos unos 25 minutos más o menos de auto y pudimos entrar en la fila tipo 6 de la mañana, habremos entrado. Sí, más o menos 6:30. Solemne momento, conmovedor ver a Francisco. Conmovedor, sí, la verdad que fue un impacto muy grande para nosotros y para el mundo, ¿no? Enterarnos de esto así tan pronto, era sabido, sabíamos que estaba mal, pero no esperábamos que... Después de la Pascua como que es un poco... Claro, no, y además Francisco, ¿no? Y Francisco deja la vara muy alta, ¿no? Sí. Para el próximo Papa. Sí. Esperemos que el próximo siga el mismo camino y bueno, que sea una buena persona y que haga las cosas que corresponden. Lo importante es eso, ¿no? Creo que no importa de dónde sea, puede ser de cualquier parte del mundo, pero mientras sea buena persona creo que va a aportar mucho al mundo, porque puestos importantes como esto, o puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. Así que esperemos que sea un buen Papa. ¿Les dolió en algún momento que de pronto Francisco no fuera a Argentina? Mira,